¿Quién diría que los insectos son los mejores aliados de los criminólogos? ¿Quién diría que el testigo casi más importante después del testigo ocular de un asesinato, de una muerte, son los insectos? El insecto, si usted está planeando matar a alguien, es su peor enemigo. Señor, cuidado con los insectos. Pues digo, por si usted andaba quejándose de su esposa o señora, el gordito ya le hartó. Tiene dos enemigos, que son los insectos, te lo juro. Son los no, es en serio lo que le estoy diciendo. Los insectos son los peores enemigos de los asesinos, porque tienes el insecto que son los que llegan primero y, obvio, los que llegan segundo, ¿no? Pero de eso nos va a hablar el profesor Héctor Velázquez Fernández, hablando de los insectos en la rama forense. Muchas gracias, señor catedrático. Hola, Eddie, buenas noches. Una buena fumigada antes de matar a alguien, ¿no? Es lo que se recomienda. ¿Cómo ves, Inés? No, que no dé tips de ese tipo, ¿no? O sea, no nos va a dar tips de cómo matar a alguien, sino cómo evitar que te cachen. Claro, es el tip. Exactamente. Sí, Eddie, pues todos conocemos la práctica, hemos visto en la televisión, reportajes, etcétera, lo que consiste en la medicina forense, que es esta práctica para ubicar, pues, cuál es el origen de las lesiones que tiene un cadáver, especialmente, sobre todo, la causa de la muerte que tuvo un cadáver, desde luego cuando fue una muerte violenta. Y en esta dinámica que utilizan los forenses, hay una práctica que desde los años 70 ya es de uso común en Estados Unidos y en Europa. En México todavía no es tan común. Tiene ya algunos años que está practicando, sobre todo desarrollos que hacen en el Colegio de Posgraduados de Chapingo, que están intentando este estudio, que es lo que se llama la entomología forense. Entomología es el estudio de los insectos, ¿no? Y forense es aplicada al estudio del origen de la muerte de una persona, en el análisis de un cadáver. Y en este sentido, la entomología forense entra en operación sobre todo cuando el cadáver tiene más de 72 horas de que esta persona falleció. Antes de 72 horas es fácil, por la auscultación de las cavidades craneales, torácica o del vientre, identificar cuáles son las circunstancias en las cuales esta persona que es el cadáver falleció. Después de 72 horas se compromete mucho este análisis, sobre todo para establecer cuánto lleva de muerto, que en términos forenses o de la medicina forense es muy importante establecer cuánto tiempo lleva de haber fallecido una persona. Bueno, pues para esto se usa el registro de los insectos. ¿Por qué los insectos? Porque las larvas de los insectos son casi lo primero que aparece cuando un cadáver está en proceso de descomposición. Se tienen ya registros de hace casi 4,000 años que las culturas antiguas ya sabían que existían ciertas moscas, las hemos visto nosotros, las moscas verdes, las moscas azules. Y antes que la policía, ¿no? Antes que la policía, desde luego, llegan primero las moscas, ¿no? Hacen su... O sea, porque las moscas pueden tardar entre 1 hora y 124 horas, y la policía entre 124 y lo que sigue. Y pueden desovar, ¿no? ¿La policía? Sí, mientras llega la policía. No, primero pensando en que hubiera ovos, que la policía tuviera ovos. Si tuviera ovos, podríamos pensar en que desove. ¿No? Sí. Qué manera de tratar un tema de esta naturaleza, ¿no? De darle el toque. Siento mucho lo que desentonar con el tema que estamos viendo, porque vamos a hablar de moscas y cadáveres y porquería y media. Pues esto es un... No importa. Es un pobre cadáver. Hay cadáveres no buenos estamos y haciendo malos. la necropsia en este momento, ¿verdad? Pero sí la prueba de su calidad, ¿no? Bueno, el punto es que hay un proceso. ¿Por qué se usan los insectos? Porque hay un proceso que nos permite identificar cuánto tiempo ha pasado de que el cadáver, de que esta persona falleció. Por lo siguiente, primero llegan, cuando hay un cadáver y se está descomponiendo, primero llegan los llamados dípteros. Los dípteros son los insectos que tienen 2 alas, ¿no? Fundamentalmente las moscas. Primero llegan las moscas. Luego que llegan las moscas, llegan después los arácnidos, los artrópodos, los arácnidos en particular. Y al final llegan animales como los escarabajos. Entonces tú tienes un cadáver, ya tiene escarabajos, quiere decir que ya tiene más tiempo. Si tienes un cadáver que tiene apenas inserto dentro de la parte que está descomponiendo, solamente tiene arañas, tiene menos tiempo. Si tienes apenas moscas, es muy reciente, pero siempre después de 72 horas. ¿Quién diría que un cadáver
que se llena de insectos, que empieza por moscas, que le siguen las arañas, que le siguen los escarabajos. Los escarabajos y por último la policía podría determinar científicamente cómo fue el asesinato, en qué hora, y hacer toda la clínica forense, ¿no? Has dicho algo muy importante, Vi, porque la medicina forense solo opera con datos que se puedan comprobar. Eso es por lo cual se acude a un forense, porque solamente él puede establecer por cuestiones probadas las condiciones, la hora en que una persona falleció. Y este uso de los insectos podría parecer que es un uso de un recurso un poco impredecible, porque si nos ponemos a pensar, parecería imposible atribuir exactitud tanto a la población de moscas como a su comportamiento. Sin embargo, el chiste de esta técnica es que se conocen con precisión los patrones de crecimiento, los patrones de alimentación, los patrones de propagación de los insectos. Entonces, el hecho de encontrar ciertos insectos en el cadáver, identificar ciertos insectos en este cadáver, permite, conociendo las características de su crecimiento, de su alimentación, etcétera, permite establecer cuánto tiempo ha pasado en el intervalo llamado post-mortem, que es el intervalo que ha pasado cuando una persona ha muerto. Fundamentalmente hay dos usos de los insectos. Uno es estudiar el indicador de tiempo, cuánto pasó desde que una persona murió, y otro está basado más en el desarrollo o en el proceso que hacen las larvas. Las larvas más o menos funcionan de la siguiente manera. La hembra pone sus huevos en orificios naturales, es decir, por los ojos, por ejemplo, del cadáver, los ojos, las heridas, los pliegues cutáneos, ahí pone las larvas. Y una vez que esa larva ha sido incubada, la larva joven sale del huevo. Y ya esa larva joven que ha mudado una o dos veces abandona el cadáver y se entierra en el suelo. Si el cadáver está en una habitación, se entierra en alfombra, se entierra o se pone debajo de los muebles, ¿no? Un poco para protegerse del sol y para protegerse de ciertos predadores por instinto. Entonces, en la habitación, cuando llega el forense, va buscando debajo de los muebles, debajo de la alfombra, ciertos rastros de estas larvas jóvenes, porque una vez que la larva joven ya termina su proceso de adulto, entonces sale de la habitación y vuelve a hacer el mismo círculo, o sea, vuelve a buscar otro cadáver, etcétera. Entonces es muy importante en la zona donde hay un cadáver en descomposición de más de 72 horas que no se toque nada, que no se remueva nada, porque entonces el forense llega a ver tanto el alrededor como el cuerpo de esta persona. Hace un par de semanas hubo un suicidio muy importante en la iglesia de San Hipólito, ahí en el centro. Se pegó un tiro un señor y lo primero que hicieron los feligreses fue quitarlo de ahí. Y entonces el forense dijo, ¿qué están haciendo? Tenemos que mantener la escena como debe estar. Entonces pues si les estorbaba. Sí, ya, es que va a seguir la misa que viene, ¿no? Entonces hay que quitar al pobre. Rezamos por él. Rezamos por él, bueno, muy bien. Ya no si se vino a suicidar. Pues. Exactamente, ¿no? Entonces esta práctica pues tiene que ver con temperatura, con la masa larval, con el comportamiento nocturno de las larvas. O sea, todos estos datos son elementos técnicos que, como se conocen bien, su presencia dentro de un cadáver puede dar elementos una vez que el cadáver ya no se puede establecer por las prácticas normales, por su grado de descomposición. Cuando murió pueden dar elementos técnicos para saber cuándo sucedió este fenómeno. Entonces, un tema importante adicional a lo que hemos estado diciendo es que, por ejemplo, la utilidad de estos insectos también se ve en el caso de la identificación de los tóxicos por los cuales pudo haber muerto una persona, porque ya después de 72 horas, que es lo que decíamos en su momento, es muy difícil encontrar estos tóxicos, por ejemplo, rastros de drogas o otro tipo de sustancias en un cadáver, y entonces las larvas de estos insectos que hemos mencionado, tanto las moscas como de los escarabajos, etcétera, pues esas larvas se pueden analizar, y es así que asimilan, metabolizan las sustancias tóxicas, y entonces se puede identificar qué tipo de sustancia fue la que ingirió una persona que llegó a este estado y que murió. Entonces no solamente es estudiar en función de los ritmos que ya se conocen de propagación de los insectos o de su propia reproducción, y entonces al encontrarlos en el cadáver se puede decir cuánto de esos ritmos ha ocurrido en un cadáver. No solamente es eso, sino también digamos el ritmo de aparición de los insectos. Lo que decíamos, primero aparecen las moscas, luego aparecen otro tipo de insectos, y al final escarabajos, y luego al final hormigas, ¿no? Y no solamente eso, sino que también la toxicología. Entonces el uso de
de los insectos en el uso forense. Decíamos hace un momento que en México apenas se está desarrollando, y es importante, sobre todo, esto es claro remarcarlo, 72 horas después de la muerte, porque al principio el cadáver empieza en un fenómeno muy peculiar de deshidratación. Hay determinados rictus que va tomando, se va haciendo, digamos, de las 3 primeras horas hay una especie de flacidez mínima, de 3 a 9 horas hay una flacidez que se pierde, es una rigidez, pero luego ya después de 9 horas, de 9 a 12 horas o después de 12 horas, la postura que toma el cuerpo humano ya es totalmente rígida, y entonces todas esas indagaciones que hace el forense al llegar le dan elementos para saber cuánto tiempo hace que la persona falleció, sobre todo, decíamos, analizando la cavidad craneal, la cavidad torácica y la cavidad abdominal, y un poco auscultando en ese terreno. Pero ya cuando esto no es posible, porque ya no se puede identificar el cadáver, porque ya está en un estado de descomposición importante, es cuando entonces es importante la aparición de estas larvas y en general de los insectos. Este estudio, decíamos que tiene más de 4.000 años. Hace 4.000 años ya aparece, 3.600 años más o menos, aparece en Egipto, en el libro de los muertos, registros de que ellos conocían los tipos de moscas, moscas verdes, moscas azules, y se tienen de alguna manera ya identificados qué tipo de artrópodos sobre todo aparecen en los cadáveres. Por eso, en los cadáveres que se tenían de las momias, ellos intentaban, los egipcios, algún tipo de insecticidas naturales con las sustancias que ellos conocían, porque no querían que estos insectos merodearan las momias, y entonces lo que preparaban era ciertas sustancias para evitar que esos insectos aparecieran. Total que es un dato que ya se conoce desde hace mucho tiempo. Muy modernamente, ya un poquito más hacia nuestra era, en el siglo XIII, ya hay registros en China sobre todo del estudio más o menos sistematizado de cuáles son los insectos que aparecen aunados a la descomposición de cadáveres. Pero no es sino hasta el siglo XIX que esto ya toma más énfasis. Champollion, el que descubrió en Egipto la piedra Rosetta, con la que se pudieron descifrar los jeroglíficos, esta piedra Rosetta tan famosa que está en el Museo Británico, bueno, él mismo tiene una serie de descripciones acerca de qué tipo de insectos están relacionados o aparecían, por ejemplo, en los pies de las momias, una serie de escarabajos que aparecen ahí. Pero ya es hasta el siglo XX, sobre todo por los años 70, que el estudio científico del uso de insectos aparece en México. Decíamos, esto está todavía apenas desarrollándose. La Procuraduría del DF fue la primera en el país que usó insectos, la entomología que decíamos forense, para esta serie de estudios. Nuevo León, Coahuila, son algunos estados que también lo han estado usando, pero esto hay desarrollo todavía por hacerse en adelante. El Colegio de Posgraduados de Chapingo es la institución que más está enfocándose a este análisis, y los estudios que ellos hacen, por el análisis que hacen de el control, el desarrollo, la presencia, cómo se van dando la vida misma de los insectos, son datos científicos exactos que nos han dado pie para poder aplicarlos al método forense. Entonces es una práctica que todavía tiene mucho por desarrollarse en el país, importante, y a la que la medicina forense y el derecho tienen todavía un buen punto para poder desarrollar en el avance del estudio y la identificación de las causas de la muerte de una persona.